En ocasiones, algunos creyentes tienden a atribuir todas las acciones de hombres y mujeres a la influencia de demonios. Es cierto que muchas conductas están vinculadas a fuerzas espirituales, pero no todo requiere la intervención de entidades malignas. La Biblia nos enseña que ciertos actos, como el adulterio, no necesitan la presencia de un demonio, ya que está arraigado en la naturaleza humana, en el ADN de la carne. Es importante reconocer que no se precisa de un espíritu maligno para involucrarse en actos inmorales. La Escritura nos revela que la tentación yace en el conflicto entre la carne y el espíritu. Este constante antagonismo nos impide llevar a cabo las cosas que desearíamos. La carne codicia en contra del espíritu, y viceversa, una lucha interna que nos recuerda nuestra propia limitación. Sin embargo, hay una luz de esperanza. Si permitimos que nuestro ser sea guiado por el Espíritu, nos liberamos de la esclavitud de la ley. La guía del Espíritu nos ofrece la capacidad de superar las inclinaciones de la carne, permitiéndonos vivir en alineación con los principios divinos. Así, al andar en el Espíritu, encontramos la fuerza para resistir las tentaciones inherentes a nuestra naturaleza carnal. Vivimos en una cultura que celebra la sensualidad y el libre albedrío. Nos animan a hacer lo que nos haga sentir bien, pero la verdad es que lo placentero no siempre es aceptable a los ojos del Señor. La advertencia en Gálatas 5 es clara, ya que nos revela las obras de la carne, las cuales incluyen adulterio, fornicación, inmundicia y otras prácticas que van en contra de la voluntad divina. En medio de esta cultura, nos enfrentamos al desafío de no ceder a los impulsos de nuestra carne, que busca satisfacerse a sí misma. La lista en Gálatas 5, 19, 21 nos señala acciones y actitudes que debemos evitar si queremos heredar el reino de Dios. La aversión, la ira, la envidia y otras conductas similares son contrarias al plan que Dios tiene para nosotros. Es fundamental comprender que el problema radica en nuestra naturaleza carnal. Nuestro espíritu nace de esta carne, lo que nos hace propensos a caer en comportamientos que, aunque nos proporcionen placer temporal, no están alineados con la voluntad divina. Por lo tanto, la llamada es a resistir la tentación y a buscar la guía del Espíritu para vivir una vida que honre a Dios. Aunque hayas experimentado un nuevo nacimiento espiritual, es crucial comprender que tu espíritu coexiste en un cuerpo carnal. Este renacimiento no te exime de las tentaciones de la carne. Dentro de ti se libra una guerra constante entre el deseo de tu espíritu, renovado por el nuevo nacimiento, y las inclinaciones de tu cuerpo. Tu espíritu anhela agradar a Dios, buscar su comunión y anhelar las cosas divinas. Sin embargo, simultáneamente, tu cuerpo sigue siendo susceptible a las obras de la carne mencionadas en Gálatas 5, 19, 21. La guerra interior es evidente, y es por eso que la Biblia nos insta a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo. El conflicto entre el espíritu y la carne se manifiesta en la lucha constante que todos enfrentamos. Gálatas 5, 16, 18 nos aconseja andar en el espíritu, resistiendo los deseos de la carne. Esta guerra interna nos impide hacer simplemente lo que queremos, pero la buena noticia es que, si permitimos que el Espíritu nos guíe, no estamos bajo la ley. Así, al seguir la dirección del Espíritu, encontramos la fuerza para superar las luchas internas y vivir en alineación con la voluntad de Dios. Pablo nos describe un conflicto que se desata en el corazón y la mente de cada cristiano. En este conflicto, nuestras inclinaciones carnales desean una cosa, mientras que el espíritu anhela algo totalmente diferente. Este choque de deseos es consecuencia del nuevo nacimiento espiritual. Por otro lado, aquellos que viven solo en la carne, sin experimentar este renacimiento, no enfrentan este conflicto interno. La clave para nosotros es caminar en el espíritu, pero debemos ser conscientes de que esto no siempre es una tarea sencilla, a menudo es una batalla continua. En el cristiano, se libra una guerra entre la carne y el espíritu,
y esta batalla es parte integral de nuestra experiencia. Pablo deja claro que la carne y el espíritu son contrarios entre sí, no coexisten en armonía, sino que son opuestos. Un ejemplo ilustrativo es el episodio de David y el adulterio. No se trató de posesión demoníaca, sino de una acción motivada por los deseos de la carne. Es esencial comprender que las inclinaciones carnales, como el deseo sexual, son normales y naturales, y no deberían ser demonizadas. El sexo en sí mismo no es malo, es un regalo maravilloso que debemos entender y manejar con responsabilidad. La unión íntima entre un hombre y una mujer es un diseño divino, creado por Dios para ser compartido exclusivamente dentro del sagrado vínculo del matrimonio. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa a menudo busca satisfacer los deseos sexuales fuera de los límites establecidos por Dios, y la cultura contemporánea nos anima en esa dirección equivocada. Es importante reconocer que el deseo sexual en sí mismo es normal y natural, una expresión genuina de la creación divina. Sin embargo, donde perdemos el rumbo es cuando intentamos buscar esa expresión natural de manera indebida, violando los parámetros claros que Dios ha establecido para nosotros. Estos parámetros divinos son simples: un hombre y una mujer deben unirse en el sagrado matrimonio. La desviación de esta orden divina lleva a la búsqueda de lo natural de manera impía, algo que se aleja del propósito original de Dios. Dios establece estas restricciones no para limitarnos injustamente, sino porque entiende las consecuencias físicas y espirituales de nuestras acciones. En Corintios 1, 6, 15, 17, se nos recuerda que nuestros cuerpos son miembros de Cristo mismo, y, por lo tanto, nuestras acciones físicas tienen implicaciones profundas tanto a nivel físico como espiritual. Respetar los límites que Dios ha establecido no solo es una obediencia a su palabra, sino también una protección para nosotros mismos y para la santidad de la institución del matrimonio. Es crucial comprender que al unirte con alguien, también lo haces en el ámbito espiritual. Estás diciendo que, en el mundo espiritual, son dos personas involucradas en la fornicación, y esto tiene consecuencias. La relación resultante de estas conexiones puede volverse negativa y problemática. A menudo, las parejas se preguntan por qué no pueden simplemente tomar caminos separados. Quieren dejarse el uno al otro, reconocen que no son buenos el uno para el otro y desean irse. Comprenden que la relación no va a ninguna parte, que no es saludable y quieren liberarse. Sin embargo, la realidad es que no es tan simple como desearlo. Hay complejidades en el plano espiritual y emocional que complican la toma de decisiones, haciendo que la separación sea más desafiante de lo que parece. Hay una conexión especial entre ellos que va más allá de lo físico, trasciende cualquier relación platónica que puedas imaginar. Se han unido de una manera única, convirtiéndose en uno solo. ¿Comprendes que esta conexión va más allá de la naturaleza, incluso más allá de lo que conocemos en este mundo? Sí, es así. Aquel que se une a una persona en una relación física profunda se convierte en uno con ella, como dice, serán una sola carne. En el mundo invisible, estas dos personas están casadas espiritualmente. Este tipo de conexión a veces se conoce como amigos con beneficios. En una relación de amigos con beneficios, dos personas comparten intimidad física, pero sin ningún compromiso romántico o exclusivo. Aunque duerman juntas, la relación no lleva consigo ataduras ni compromisos. Notarás que en la mayoría de las relaciones de amigos con beneficios, al menos una de las personas comienza a desarrollar un apego emocional hacia la otra. Esto sucede porque, con la fornicación, se construye una conexión espiritual entre las personas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las rupturas son tan difíciles? Cuando la relación termina, te sientes perdido, como si algo esencial te hubiera sido arrebatado. Es el resultado de la conexión espiritual que se formó durante la intimidad física. A veces,
te das cuenta de que algo te ha sido arrebatado. Una parte de ti se ha ido con esa persona y otra parte de ti aún permanece con ella. En ciertos momentos, sientes algo parecido al dolor, porque alguien con quien compartiste tu ser se ha ido. Es sorprendente cómo algunas personas, a pesar de estar casadas, aún extrañan a sus ex de hace muchos años. La conexión sigue viva. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sucede esto? ¿Por qué, de vez en cuando, aún piensas en esa persona con la que compartiste una parte importante de tu vida? Es porque, en cierto sentido, te has convertido en una sola carne con ellos. Aunque dicen que el tiempo lo cura todo, no es del todo cierto. El tiempo no soluciona las cuestiones del espíritu. Pueden pasar 3, 4, 5 años, y aún así, sientes la lucha interior de esa ruptura. El impacto espiritual perdura más allá del paso del tiempo. Sí, Dios creó el sexo porque te ama. Pero, precisamente por ese amor, Él estableció parámetros específicos para que dos personas compartan su intimidad. Dios se preocupa por ti, y sus leyes están ahí para tu propio bien y beneficio. Él entiende las consecuencias de una vida promiscua y nos advierte repetidamente en su palabra contra ese estilo de vida. Así que, no hay nada malo en desear tener relaciones sexuales, pero Dios nos ofrece una guía clara a través de Gálatas 5, 16, 18. Nos dice: andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La razón es simple: la carne y el Espíritu tienen deseos opuestos, están en conflicto. Para evitar caer en lo que no conviene, Dios nos insta a seguir la guía de su Espíritu. Si caminamos por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Es su manera de protegernos y guiarnos hacia una vida plena y satisfactoria.